estamos en Europa, aunque no geográficamente hablando. Este amigo cruzó el charco del Atlántico y llegó a Venezuela a los 10 años de edad. Estudió en Venezuela bachillerato y luego decidió pertenecer a un grandioso grupo de médicos graduados en 1975. José Ramón, ¿por qué estudiaste medicina? Bueno, estudié medicina. Yo cuando terminé el bachillerato, era una especie de ideario de Leonardo da Vinci, es decir, universalista. Entonces hice inscripciones en la Facultad de Ingeniería, hice inscripción en la Facultad de Filosofía e hice inscripción en la Facultad de Medicina. Entonces, la primera que me salió, pero nada, porque yo por cualquiera de las tres me iba, si no me salía una, me iba por la otra. No es que tenía una vocación exclusiva por medicina, si no es medicina, no, si no hubiera sido medicina hubiera estudiado ingeniería, y si no hubiera estudiado ingeniería hubiera estudiado filosofía y letra o historia o algo así, o sea, no es que tuviera algo muy específico. ¿Dónde hiciste el posgrado de pediatría? El posgrado de pediatría lo hice en el Hospital de Niños. Ahí teníamos muchos compañeros, entre ellos Ángel Luis Mesa, Rodrigo, Otaviano, toda esa gente, pero ellos estaban un año antes que yo, porque yo, que es lo que te comentaba en la previa, hice un año sabático en giras por Europa, y entonces llegué allá un año más tarde, y entonces comencé el posgrado de pediatría un año más tarde que ellos. Te vi muchas veces en el quirófano del Hospital J.M. Los Ríos haciendo endoscopia digestiva. Pero ¿por qué decidiste dejar Venezuela y venirte a Tenerife? Bueno, probablemente me hayas visto varias veces en quirófano haciendo endoscopia, porque además de pediatría después hice la subespecialidad de gastroenterología infantil en el servicio del doctor Romer y con el doctor Torres, que era con el que yo iba a hacer la endoscopia. Después, ¿cuál es la otra relación? ¿Por qué decidiste venirte a Canarias? Bueno, en aquella época, estamos en el año 93, en aquella época todavía había una inseguridad personal bastante acentuada. Yo recuerdo, en ese tiempo estaba el gobierno de Rafael Caldera y había un control de cambio y todas esas cosas, pero la inseguridad era bárbara. Entonces yo recuerdo que la incidencia de homicidios en Caracas en aquella época estaba más o menos competía con el nivel de cuántos bolívares daban por $1, y estaba llegando a los 100 bolívares por $1 y a 100 homicidios en Caracas. Y entonces eso me aterraba a mí, porque yo tenía en esa época 3 niños ahí, pequeñitos, el mayor cuando me vine tenía 5 años y el menor tenía 4 meses. Entonces había la transportista que hacía, me llevaban a los niños al kinder, al preescolar. Tenía un hijo que, por cierto, era médico, estaba haciendo psiquiatría o algo así, y lo asaltaron, a la madre la asaltaron en las Torres del Silencio, y él fue a rescatarle el bolso que le quitaron a ella, y el otro que estaba ahí le pegó un tiro y lo mataron. Y digo, oye, cuando tu vecino está en peligro, pon tus manos en remojo. Entonces yo me desesperé y me vine, pero a lo loco. O sea, me vine para acá. Había control de cambio, no podía venderme el piso, no tenía dinero, lo poco dinero que tenía, y me vine afortunadamente ya mi padre estaba aquí y tenía casa, pero me vine con 4 niños, sin trabajo y sin dinero, porque no podía vender el piso allá, porque no podía cambiarlo por dólares. Entonces fue la época cuando llegué estaba muy difícil, porque tenía problemas de tipo económico y de todo. Menos mal que me metí ahí en el piso de mi padre, que tenía 3 habitaciones, y ahí sobreviví unos 6 meses. Yo había hecho antes la solicitud de la convalidación de estudio,
y me dieron el de pediatría y después me dieron el de medicina y empecé a trabajar. Y desde esa época empecé a trabajar aquí. Yo he notado que tú eres un cóctel de arte. ¿Cuál es el principal ingrediente que forma ese cóctel? Bueno, el ingrediente principal es la curiosidad. Yo soy un individuo muy curioso. O sea, cuando hay algo por ahí, pues yo trato de averiguar qué es lo que pasa. Y el arte te da una riqueza enorme, ¿no? Para todas esas cosas que tú quieres averiguar. El arte o en la ciencia también, porque a veces a mí me gusta la parte no científica práctica, pero sí el indagar en el conocimiento. Tú te enamoraste de la pintura para suavizar las vicisitudes de la vida. Sí, indudablemente. ¿Quién te enseñó a pintar? Pues nadie, es decir, no me enseñó a pintar nadie porque yo no sé pintar, ¿entiendes? Yo soy la osadía mía es muy grande porque me meto en cosas que no debo meterme, ¿me entiendes? Yo soy un intruso en la pintura. Yo simplemente hice un cursillo ahí a trancas y barrancas en unas escuelas de arte que tenía el ayuntamiento aquí de Candelaria donde yo vivo. Y allí iba 2 veces a la semana, pues, estuve por un año más o menos, y tampoco te quiera aprender, sobre todo a mí me gustaba, yo quería visitar los grandes museos del mundo, y como no podía ir, digo, la única posibilidad que tengo es traerlos a mi casa. Y entonces me dediqué a copiar a los grandes ahí. Entonces, pero simplemente por diversión y por satisfacer mi curiosidad personal, pero nada más, pero no que yo no soy ningún pintor ni nada de eso. Buena idea, muy buena. En el grupo nosotros estamos asombrados con tus habilidades pictóricas. ¿Qué cuadro te gustaría pintar que tú dices, me falta ese? Bueno, yo ahora en estos días, por problemas personales, hace un tiempito para acá que no estoy pintando mucho, no estoy pintando nada. Entonces, pero una de las cosas, es decir, yo pinto, además de pintar a los clásicos y a los pintores famosos, así, de copiarlo, no de pintarlo, de copiarlo. A lo mejor tiene algún rasgo propio, pero simplemente una copia. En estos días estaba pensando que incluso lo puse cuando estaba en el chat, me gusta mucho y no he hecho ningún cuadro de él, que es el pintor belga este que se llama René Matisse. Entonces, pues un día de esto voy a pintar un cuadro de él, precisamente ese que estaba ahí, porque es un pintor que tú tienes que adentrarte en él y analizar, es decir, cuál es el mensaje que te está mandando a través de esa pintura, porque es filosofía pura. O sea, este señor lo que tiene es pura filosofía. Tú ves un cuadro de él y entonces averigua qué quiso expresar él en ese cuadro. Entonces llevo tiempo que no... Es decir, a ese no lo he pintado y en estos días lo voy a pintar. No será el hombre que tiene la manzana en la cara, pero un día de estos lo pinto. Cuando lo pinte se los mando para allá, para que lo vean y den su opinión. Todo artista para crear sueña. ¿Cuál es tu sueño más grande? Nada, estar vivo, suficiente. ¿Eres más creativo en el día o en la noche? No, en el día, en la noche duermo mucho. Cuando caigo rendido, eso no creo nada. ¿Y si no fueras pediatra, qué hubieras sido? Pues no lo sé. ¿Un pintor? Pues, ¿Profesional? Probablemente no. Probablemente hubiese sido, no sé. A mí me gustaba mucho, era la ingeniería. Yo cuando estudiaba bachillerato era muy bueno en matemáticas. Pero después opté por la medicina y la verdad que no sé muy bien por qué. No me fue mal tampoco, ¿no? Debes tener un recuerdo muy preciado de Venezuela. Desgráname cuál es. Bueno, es que yo de Venezuela, o sea, la mitad de mi vida la viví en Venezuela. Entonces, acuérdate que yo llegué a cumplir los 10 años allá en Venezuela. Hice la primaria allá en Venezuela, no el bachillerato, sino la primaria. Yo recuerdo que hice la primaria en Chacao, se llamaba Grupo Escolar El Libertador. Y entonces, cuando yo recuerdo que la primera vez me llevó mi padre, me dejó ahí, tenía los pantalones cortos, porque aquí en Canarias los niños
le bajaban el pantalón cuando cumplía los 14, 15 años, pero antes era con pantalones cortos. Entonces iban allá y medio que me hacían lo que llaman hoy bullying, ¿no? Hasta que me arreché y empecé a dar tortazos y me bajaron los pantalones. Pero nada, entonces lo pasé muy bien ahí en ese grupo escolar El Libertador, que antes de hacer el liceo Gustavo Herrera, que está en la avenida Libertador abajo, el Gustavo Herrera funcionaba en ese colegio. Y era un colegio muy bueno. Yo recuerdo que incluso, es decir, para mí era una maravilla porque era una estructura, un edificio muy bueno, muy bien dotado, incluso con laboratorio, con comedor, con teatro para hacer teatro ahí, con auditorio, había de todo. O sea, yo lo veía un instituto maravilloso. Y después aparte estaba la casa del director y el Kindergarten, que era algo fabuloso en esa época. O sea, los niños de 3, 4 años estaban estudiando ahí. En esa época, te estoy hablando de los años 60, 59, 60, ¿sí? Si tuvieras que vivir en otro país, ¿dónde vivirías? Bueno, yo ya viví en Venezuela, no me fue mal, lo viví con emoción y me encanta Venezuela por todas sus cosas, por su gente y su paisaje y todo, pero eso es un tópico, ¿no? En Canarias me gusta porque es donde nací y otro de los países que me gustaría vivir, si para vivir sería en Italia. Italia, yo soñaba cuando estaba allá, es más, cuando terminé cuando terminé la carrera de medicina, yo tenía una especie de anglofilia, es decir, yo pensaba que los ingleses, como decían los nazis, con los arios, que era una raza superior, ¿me entiendes? Entonces tenía una especie de mojón mental con los ingleses, incluso llegué, en esa época fumaba, y traté de imitar incluso la forma, llegué a comprar hasta una pipa, me ponía a fumar con una pipa, con una especie de hasta que me fui a Inglaterra, estuve 6 meses y vi que era la misma cagada que todo el mundo. Era la misma cagadita que todo el mundo. Entonces digo, no, nada de eso. Boté la pipa al carajo. Y digo, nada, yo igual me da ser indio, ser canario, ser venezolano o ser chino. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Hay una canción muy famosa que dice: los amigos, así como tú y como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvida. Yo creo que tú has dado al grupo una gran imagen de uno de esos grandes amigos que nunca se van a olvidar. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es tu gran habilidad para hacer videos y expresar tu modo de pensar en esos videos. Tanto que nos hemos echado broma de maestro y maestro. En este momento yo quiero entregarte a ti la batuta de maestro, porque en realidad tú te lo mereces. Recíbela con el cariño con el cual te la entrego. Muchas gracias. Muchas gracias, pero sabes que yo te lo he expresado y lo he expresado varias veces, que yo no soy maestro de nada, que soy aprendiz de todo y maestro de nada. Entonces, de todos modos, viniendo de parte suya, pues yo se lo agradezco muchísimo tener esta batuta y la guardaré como un recuerdo. Lo de los vídeos, pues la inspiración fuiste tú, porque yo no hacía vídeos hasta que te vi a ti unos vídeos por ahí y digo, coño, si Eladio lo puede hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y entonces me puse a indagar y entonces me puse a estudiar un poquito por internet, así en forma autodidacta, viendo a ver cómo se hacían los vídeos, esto con el Premiere y la cuestión, y entonces aprendí un poquito, pero nada, las habilidades mías no son muy importantes. Lo que pasa es que tú, es decir, a través del ensayo y del error, vas mejorando un poquito las cuestiones, ¿no? Creo yo que va mejorando, pero una cosa es lo que cree el burro y otra que está montado encima. Exacto. Bueno, para mí es un verdadero placer mandarles un saludo desde esta tierra canaria a todos los compañeros allá que estén en Venezuela o que estén en otras partes del mundo, porque la diáspora venezolana en los últimos tiempos ha sido desgraciadamente notoria.
Entonces, pues yo a todos, en particular, es decir, a todos les deseo que pasen una feliz Navidad en este año que estamos terminando, que es el 2022, eso para la posteridad, porque este vídeo va a ser historia, ¿no? Entonces, que lo pasen muy bien y que me disculpen si a veces me meto en berenjenales que no debo meterse, pero esa es mi forma de ser.